Vamos a continuar, mis amados hermanos, y vamos a terminar nuestra serie, la serie que habíamos iniciado, que se llamaba Esta es mi tierra. Hoy día tenemos el último tema, que es Dios traerá sanidad a mi tierra. Dios traerá sanidad a mi tierra. Cuando vemos un momento las noticias, cuando vemos cómo el mundo cada vez la conciencia se vuelve encallecida, se endura, ya no hay un temor, cada quien hace lo que le da la gana, cada quien hace lo que cree que es lo correcto, y la maldad y la violencia aumentan. El odio, la venganza y la muerte reina en la tierra. Y cada vez vemos cómo esto va acrecentándose, y esto muchas veces a nosotros como iglesia nos vuelve bastante, sentimos que nos movemos en un medio de oscuridad, y justamente eso fue lo que el Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal dijo, que no nos pide que nos quite de este mundo, sino que nos preserve de este mundo. Y en medio de esta maldad, de a veces no necesariamente violencia directa, sino la maldad que existe en el corazón de la envidia, el celo, la venganza y diferentes otras emociones que a veces no se hacen visibles a los ojos, pero está en el corazón y se mueve y carcome y hace daño. Y no solamente eso, sino también que hay virus, terremotos, guerras, y el mundo cada vez camina en una destrucción masiva, y esto no va a tener fin hasta que el Señor Jesucristo venga. Lamentablemente hay que decirlo, y es la verdad. La palabra de Dios dice que habrá una falsa paz antes de que Cristo venga, pero solamente habrá una paz verdadera cuando el Señor Jesucristo venga y reine. Así que mientras tanto nos corresponde a nosotros vivir en este mundo envuelto en diferentes malas emociones, virus, terremotos, guerras, etcétera, etcétera, que ya he mencionado. Permítanme contarles una historia mientras nos vamos ubicando en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. David quería construir el templo, pero Dios le dice que no lo iba a hacer él porque él era un hombre de guerra, ¿no? Era un hombre de guerra y sus manos estaban manchadas de sangre. Pero lo iba a hacer con su hijo Salomón. Salomón construye el templo y hace una oración en la cual pide a Dios que siempre estén sus ojos atentos, que si su pueblo se aparte, Él siempre tenga la misericordia sobre ellos. Y hace una oración, Dios responde la oración con fuego. En el capítulo 7 vamos a ver que descendió fuego de los cielos y comienza a obrar Dios de esta manera. Pero quiero leer hoy día, segundo de Crónicas, capítulo 7, a partir del versículo 11. A partir del versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Hizo dos construcciones, ahí nos detenemos. Hizo dos construcciones Salomón. Salomón construyó el templo y también la casa del rey. ¿Ya? Le tomó muchos años construirlo. Y en el 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hasta ahí este versículo 12. Cuando Dios responde la oración de Salomón, ya habían pasado seguramente algunos meses, porque Salomón hace la oración en el capítulo 6, ya termina la obra, Dios responde y Dios se aparece a Salomón, no sabemos cómo, pero le dice que su oración había sido oída. Y Dios hace una promesa a Salomón en base a esta oración, y en el 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
Miren qué interesante hasta acá, porque si no había lluvia, no había cosecha, mis hermanos. Y si no había cosecha, no había comida. Y si no hay comida, eso viene terrible. Ya de por sí es terrible. Entonces, la lluvia en este contexto es comida. La lluvia en este contexto es prosperidad. Pero dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, miren qué interesante en este punto, la langosta dice, puede ser que haya cultivos, pero esos cultivos, si viene la langosta, se lo come. O sea, volvemos a lo mismo. Hay muchas veces, mis amados hermanos, esto tenemos que traerlo a contexto, sin llegar a alegorizar, sino buscar la aplicación en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que a veces no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay sustento. O a veces hay trabajo, hay ingresos, pero viene la langosta y se lo come. ¿Quién es la langosta? Los gastos imprevistos. De repente una enfermedad, un pago por ahí, algo que salió mal, algo que reparar, algo que hay que cambiar. Y viene la langosta y se come eso. Y continúa en este versículo 13 y dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Esta pestilencia tiene que ver con virus, tiene que ver con enfermedades. Muchas veces en nuestras casas, a veces no decimos, no, uno trae la gripe a la casa, y uno entra a la gripe y todos nos agripamos. O a veces alguien se enferma, ¿sí? Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor, pero en forma del pueblo. Ahora, yo quiero traer esto al contexto de la iglesia, porque Dios es el mismo, no ha cambiado, sus promesas son para siempre, ¿ya? Entonces, Dios no ha cambiado. Quiero traer esto a contexto, porque alguien puede decir, sí, pero esta es una promesa para el pueblo de Israel, está hablando a Salomón. Sí, pero Dios es el mismo, y eso quiere decir que no ha cambiado. Y el contexto de vida de nosotros tampoco cambia muchas veces. Y a veces como iglesia. Si alguien está escuchando esto que no es iglesia, entonces entiende eso. ¿Por qué? No tengo trabajo. ¿O por qué si tengo trabajo no me alcanza? ¿O por qué la enfermedad? ¿O por qué apareció este imprevisto? Entonces, el Señor da una promesa y dice en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Miren, hay 4 puntos acá. Humillarse. Humillarse ante el único que podemos y debemos humillarnos, ante nuestro Dios. Solamente a Él merece nuestra humillación, porque Él es nuestro Dios. Muchas veces no caemos en contexto de que confiamos en Dios. Nosotros aprendemos a confiar en Dios porque Él es fiel. Y nosotros entendemos la fidelidad de nuestro Dios. Lo entendemos. Y confiamos en Él porque Él es fiel. A veces nos desviamos. A veces decimos, no, esto se escapó, esto no tiene control. Desde nuestra perspectiva, ese problema, esa situación no tiene control. Pero desde la perspectiva de Dios, sí tiene control. Dios está en control, aun cuando para nosotros definitivamente no tenemos el control. Muchas cosas de las cuales nosotros no tenemos control, pero Dios siempre está en control, siempre. Y aprendemos a confiar en Él. Y otra cosa que debemos aprender es a amarle, amarle. Nosotros debemos amar a nuestro Dios, por eso le conocemos, porque vemos su fidelidad, por eso que el Señor nos ha dejado todas estas grandes historias que muchas veces, cuando uno las ve, muchas veces debemos quebrarnos, mis hermanos. Cuando vemos la fidelidad de Dios a través de las historias que nos deja acá en su palabra y la leemos realmente, metiéndonos en el contexto del tema, debemos quebrarnos, debemos llorar porque nuestro Dios siempre estuvo ahí. Cuando yo leo, por ejemplo, David, ¿no? Perseguido, con hambre, malherido, gente enferma, los evangelios, cómo el Señor los sanaba. Y definitivamente, si yo me pongo en esos zapatos,
Digo, Dios es bueno. No hay alguien más que yo pueda amar que no sea mi Dios. Pero muchas veces, miren, confiamos, debemos aprender a confiar, debemos aprender a amar a nuestro Dios, pero sin embargo, muchas veces confiamos y amamos condicionalmente. ¿Por qué? Porque confío y amo a Dios por lo que Él puede hacer por mí, por lo que Él me conviene, ¿me entienden? Y este es un amor o una confianza conveniente que no debe ser. O muchas veces las personas se acercan a Dios solamente porque dicen, Señor, porque están enfermos, porque necesitan sanidad. O personas se acercan a Dios cuando están en una necesidad o cuando están en una carencia, en una quiebra económica, se acercan a Dios. O a veces cuando están deprimidos, cuando el mundo, alguien los traicionó y les clavó una puñalada por la espalda, se acercan a Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el que realmente se convierte a Cristo se queda. Pero el que estuvo convenientemente, se le va el dolor y se olvida de Dios. Recibe la sanidad y se olvida de Dios. Vuelve de su prosperidad y se olvida de Dios. Vuelve a estar estable emocionalmente y se olvida de Dios. Esa es una confianza y amor conveniente. Y ese es el amor y la confianza que no debemos tener. Por eso menciono esto, porque nuestro Dios dice que nos humillemos, que oremos. Orar es conversar con Dios. Orar no es hacer unas palabras floridas, elocuentes para que me escuchen el resto. Orar es conversar con Dios, hacerle llegar mis problemas, mi angustia, mi preocupación, entregárselos a Él. Eso es orar, conversar, agradecerle a Dios, decirle, Señor, mi confianza está en ti. Aunque el barco se esté hundiendo, tú eres el capitán de este barco. Aunque la tormenta destruya toda esta casa, mi fundamento eres tú, Cristo. Sobre la roca he sido parado. Esa es la oración y la confianza que debemos tener. Y buscar a Dios. Buscar a Dios. Siempre. Buscar a Dios no es porque esté perdido. Dios siempre está ahí. Cual la historia del hijo pródigo. El padre siempre estaba mirando al horizonte. Siempre estaba mirando hasta que vio a su hijo pródigo regresar. Y él corrió. Y él corrió hacia él. No es que Dios esté alejado, no es que Dios esté ausente, no es que Dios esté perdido, sino que nosotros nos hemos alejado. Por eso dice, si buscan a Dios. ¿Y qué más? Y se vuelven de sus malos caminos, se arrepienten. Se arrepienten. Eso es lo que está diciendo. Miren, ¿qué va a hacer el Señor si nosotros hacemos estas 4 cosas? El Señor va a oírnos. El Señor va a perdonarnos. ¿Y qué más? Nos va a sanar. Si nosotros como pueblo, como ciudad, como país, hacemos esto, Dios va a oír, perdonar y nos va a sanar. Y nos va a sanar. ¿Ya? Quiero que quede marcado esto. Quiero que quede marcado esto. Y si nosotros como país, nosotros en Latinoamérica como país, tenemos una economía fuerte. Ha habido lluvia, no ha venido la langosta. El Señor nos ha preservado. ¿Por qué? Economía. ¿Por qué? Porque no hemos hecho cosas contrarias a lo que nuestro Dios ha establecido. No hemos aprobado matrimonios homosexuales. No hemos aprobado la muerte de niños en el vientre de una mujer. Y entre otras cosas, no lo hemos hecho. Y países que sí lo han hecho están en una decadencia. Están en una decadencia, de repente no económica, pero sí moral. Tienen libertad, son desarrollados, pero no tienen moral. Viven entregados a sus pasiones, en desenfrenos. Y por ende, la muerte está con ellos. Ese es el llamado, mis amados hermanos. Quiero que quede claro esto. He buscado yo, dije, ¿cómo puedo expresar
Señor, esto de humillar, orar, buscar a Dios y al volvernos de nuestro malo camino, arrepentirnos, ¿cómo lo podemos hacer? En cuanto a humillarnos, el Señor puso en mi corazón, vamos al Evangelio según San Lucas, dejamos una marquita acá, porque vamos a volver. Vamos al Evangelio según San Lucas, en el Nuevo Testamento, al capítulo 18. Y en el capítulo 18, a partir del versículo 9, encontramos una historia. Esto es en relación a humillarnos. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, a partir del 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren qué interesante, mis hermanos, la palabra de Dios, lo que les acabo de explicar. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con esto, iglesia, cuidado con esto, de pensar que nosotros somos mejor que otros, de pensar que nosotros tenemos de repente esa supremacía sobre el pecador. Si estamos acá, la iglesia es un hospital, mis amados hermanos. La iglesia es como un hospital de almas, de gente que ha sido herida, mordida, enferma, que estaba a punto de morir. Y acá el Señor, el médico de médicos, nos ha sanado y estamos acá en esta iglesia, pero no fuimos mejor que otros. Estamos acá por la pura gracia de nuestro Dios y somos parte de la iglesia de Cristo, quien nos sanó y nos dio vida, porque estábamos moribundos. La gente afuera está moribunda, pero un día nosotros también estuvimos así. Esa gente necesita conocer a Cristo. Pero no puedo decir, yo no soy como estos pecadores, como un sentirme mejor. Muy por el contrario, en humildad. Humillarnos ante nuestro Dios, que un día nos rescató y nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El publicano era un recaudador de impuestos, era un paria de la sociedad, era un antipatriota. Su pueblo lo odiaba porque favorecía o apoyaba cobrando los impuestos para el Imperio Romano. Este hombre estaba avergonzado. Dice que ni siquiera, estando lejos, ni se había acercado al templo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque sabía que en el cielo estaba Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Tú pagas, Señor. Yo no tengo nada que darte, tú pagas, Señor. Esa es la propiciación, alguna vez lo explicamos. Aplacar la furia, la ira de un Dios santo, que está irado contra el pecador. Eso es. Este hombre había reconocido su condición, su bancarrota espiritual. El otro no. Por eso que este pasaje bíblico comienza diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Así comienza esto. Eso es humillarse, mis amados hermanos. Reconocer nuestra condición. Si bien es cierto, somos salvos, somos libres de cualquier condena sobre nosotros, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decirnos que debemos ser mucho más agradecidos y siempre estar humillándonos ante nuestro Dios. Ahora, la oración. Orar, conversar. Y este pasaje bíblico que quise tomar fue justamente ahí Lucas también. Retrocedemos un poco en el capítulo 18 hasta el versículo 1. Y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres, ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto Él hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará su iglesia orando? ¿O nos encontrará de repente viendo Netflix, algunas películas, alguna maratón de series, o de repente viendo TikToks? No sé, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Qué le estamos dando más prioridad? ¿Realmente estamos orando? ¿Cuántas veces oro al día? Sí, las veces antes de comer. Sí, pero eso ya se vuelve religioso. Hacerlo por hacer. Solamente las únicas veces que oro antes de comer. Y eso que a veces me olvido. ¿Sí? A veces me olvido. Pero de ahí, agradezco a Dios por el día que me ha preservado. Agradezco la mañana para comenzar el día. Oro por otras personas. ¿O solamente estoy orando por justicia para mí? Entonces hay que analizar la oración, mis hermanos. He ahí la importancia de orar siempre y no desmayar. Eso dice este pasaje bíblico al inicio. Orar siempre y no desmayar. Ya hoy día voy a orar echadito nomás. Tengo pereza. Y si Dios te manda un temblor, ¿te vas a quedar echadito? Entonces, analicemos, mis hermanos. Él dice, cuando leo la Biblia me da sueño, me da sueño. Sí, pues ahí podría ser una debilidad espiritual. Pero cuando ves películas no tienes sueño, ¿sí? Entonces, analicemos eso, mis hermanos. Nosotros mismos analicemos nuestra vida de oración. ¿Cómo busco a Dios? ¿Cómo busco a Dios? Y el Señor puso en mi mente, en mi corazón, este pasaje bíblico ahí en Lucas 19. Avanzamos un poquito al 19. Y vamos a encontrar la historia de Zaqueo. 19, a partir del 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren qué interesante. Zaqueo es un publicano, tiene dinero, es recaudador, es jefe de los recaudadores de impuestos, pero es odiado por su pueblo. Entonces dice, viene Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo quiero conocer a ese Jesús. Y él dice, bueno, voy a meterme entre la multitud, pero era bajito, era chatín, ¿ya? Bajito. Entonces la gente, ¿qué hacía? Ahí viene Zaqueo, le metían el hombro, ¿no? No lo dejaban pasar. Entonces Zaqueo dice, no me dejan pasar esta gente. Entonces él se corrió hacia adelante, buscó un árbol y se trepó, se subió. Y desde ahí lo miraba, a ver, ¿dónde viene este Señor? ¿Dónde viene este Jesús? Quiero conocerle. Estaba buscando en su corazón. Él pudo haberse quedado en su casa, viendo toda la parrilla de películas que tenía a disposición, ¿sí o no? Claro, él pudo quedarse ahí. O comiendo de repente. Su arroz con pato de repente, ¿no? Su seco de cabrito, no sé. Ahí podía quedarse porque tenía plata. Ahí estaba. Pero él no. Él buscaba. Eso es buscar a Dios. ¿Realmente estamos buscando a Dios? ¿Realmente esta ciudad, este pueblo está buscando a Dios? Entonces él, me imagino, el Señor viniendo con la multitud y el Señor en su omnisciencia, en su amor, dice, acá en esta multitud hay alguien que quiere realmente conocerle. Realmente quiere conocerle. Porque se ha subido a un árbol, sin importarle qué diga la gente. Se ha comido la vergüenza. No le importa el qué dirán, solo le importa conocerme a mí.
y el Señor viene como mirando arriba, ¿no? Como buscándole. El Señor, cuando nosotros lo buscamos, Él sale al encuentro. Cuando nosotros queremos buscarle, Él ya está con nosotros. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Dice por ahí un teólogo, cuando yo sentía el impulso de buscar a Dios, cuando corría a buscarle a Dios, Él ya venía a mi encuentro. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué maravilloso es cuando uno realmente busca a Dios y encuentra a Dios. Si leemos en los versículos 9, ahí en el 19, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo dice, ¿qué importa las riquezas? Ya no me importa eso, me importa buscar a Dios. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? ¿Cuándo lo dijo? Si lees en el 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, Señor, ya no dice quién es Jesús, ya lo reconoce como Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es alguien que se desprendió de las riquezas de este mundo por tomar lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros buscamos, mis amados hermanos, a enraizarnos acá, a hacer más, acumular más, buscar más, ambicionar más codiciosamente? Pero cuando el corazón cambia, mis amados hermanos, cuando uno conoce al Señor Jesucristo, mis amados hermanos, para reflejar este buscar a Dios, en su grupo, en su equipo de discípulos, en sus 12 discípulos, habían dos. De los 12 habían dos que quiero resaltar. Uno era Mateo y otro era Simón. Mateo era publicano, recaudador de impuestos también, odiado por su pueblo. Y Simón, el cananista, Simón era un revolucionario. Era un hombre que a puñal quería liberar a su pueblo. Díganme ustedes, ¿estos dos se querían? Estos dos eran judíos, pero ¿se querían? No, no se querían. En el mundo no se querían. Pero en el reino de Dios, cuando el Señor los trae a su reino, ellos dejan el dinero, porque le dice, Mateo, sígueme. Y él, dejando todo, le siguió al Señor Jesús. Y cuando llama a Simón, Simón deja la espada. Deja la espada. De repente no literalmente, porque habían dos espadas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero él deja la revolución por seguir, por entrar en el reino del Señor. Por seguir al Rey de Reyes. Eso es buscar al Señor. Buscar al Señor es cuando el Señor iba por las calles angostas, empujándose por la gente, y viene una mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años y se había empobrecido tratando de curarse. Esta mujer dice, si solamente toco el borde de su manto seré sanada. Entre la multitud esta mujer se abre paso y toca al Señor Jesús su manto y es sanada. Y el Señor dice, alguien me ha tocado. Sus discípulos le dicen, en la lógica, Señor, todo el mundo está que te empuja, te codea, no puedes ni caminar entre esta multitud y dice, alguien te ha tocado, ¿no? O sea, todo el mundo te está empujando. Alguien me ha tocado realmente. Alguien me ha tocado realmente. Alguien me ha tocado, ya ha salido poder de mí. Esa era esa mujer que estaba buscando al Señor. Ese es buscar al Señor, mis amados hermanos. Y por último, volverse de los malos caminos. Vamos ahí en Lucas, avanzamos hasta el capítulo 23. Y habían dos ladrones crucificados junto a nuestro Señor y se estaban burlando y le reclamaban al Señor, los dos. Pero uno de ellos reacciona. Fíjense, a partir del 39, vamos a leerlo, mis amados hermanos. 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se vuelve de su camino, tú puedes haber sido, estos estaban crucificados no porque habían robado una gallina, mis hermanos. Estos estaban crucificados porque eran malos. Pero el Señor, aún en la cruz, si alguien se arrepiente, el Señor lo perdona. Este es el máximo ejemplo que tenemos del perdón que nuestro Señor puede dar. Si tú te vuelves de tus malos caminos, no solamente en tus hechos, volverse del arrepentimiento nace en un corazón dolido, arrepentido. Y eso nos hace cambiar de mente. Nos hace cambiar de mente. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de camino, dar la media vuelta. Dicen algunos teólogos que arrepentimiento es como que uno está caminando hacia la muerte y dice: no, ese es un camino de muerte, y me giro 180 grados y vuelvo a la vida. Ese es arrepentimiento. Pero yo voy un poco más, mis hermanos. En el original, esta palabra no solamente es girar, sino cambiar de camino, descartar ese camino y tomar el camino de Dios. Ese es arrepentimiento. Y dice el Señor: oiré, perdonaré, sanaré. Hay una historia de esto, y esto no solamente, mis amados, esto es para el mundo, esto es para las naciones, esto es para los países, las ciudades, los pueblos. Esto se aplica para ellos. Había un país que se llamaba Nínive, ¿ya? A ver, vamos buscando Jonás, ¿ya? Mientras les hago la introducción. En Jonás hay una historia que Dios ve a un pueblo llamado Nínive, ¿ya? Y el Señor le dice: voy a enviar un juicio sobre ese pueblo, porque ese pueblo es idólatra, pagano, contrario a mis leyes, contrario a mi voluntad. Es un pueblo que no conoce a Dios, y va a usarlo a un profeta, a Jonás. Y Jonás no le caía los de Nínive, pues. No le caía. Dice: era un pueblo pagano. Él se sentía superior. No voy a ir. Ya sabemos la historia, ¿no? Se lo traga un gran pez. Esa es la parte que ya sabemos. Pero es porque él no quería llevarles. Y él les lleva el mensaje. Al final Dios, ya sabemos, lo traga con un gran pez, lo arroja en la playa. Jonás dice: entendí, Señor, voy. Y él va de mala gana. Eso es lo que entendemos. Él va a predicar de mala gana a un pueblo pagano, por si acaso. Por si acaso. Y en el capítulo 3 de Jonás, ¿ya? Dice lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días caminó. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así, yo me imagino Jonás, de mala gana, ¿no? Ya, como estábamos en el 4, ¿no? Y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, y eso ya no está hablando él. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El pueblo, 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hasta ahí nomás. Fíjense. No lo cierren. Voy a continuar leyendo. Después se te va a hacer difícil volver a encontrar.
Entonces, miren qué interesante, porque nosotros leemos, mire, se paró de su silla. No, un rey gobernaba en su trono. Si está en su trono, está gobernando, y él es el que, lo que él dice se hace, ¿me entienden? Pero dice que él se levantó de su silla, o sea, salió de ese poder, ¿y qué hizo? Se despojó de su vestidura real, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Cilicio, este silicio, acuérdense, es como un saco, ¿no? Un yute, un saco, nosotros, un costalillo, digamos nosotros, ¿sí? Que era así, tenía 3 huecos, uno para la cabeza, 2 para los brazos, te lo metías como una túnica y estabas así, ¿no? Como en ceniza. Y si te sentabas en ceniza y te cubrías de ceniza la cabeza, ¿ya? Era eso, era eso. Estabas mostrando arrepentimiento. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el rey. Y no solamente lo hizo él, sino dice en el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Un inconverso, mis amados hermanos, está diciendo esto. Un inconverso, un pagano, alguien que entendió. ¿Qué hizo este inconverso? ¿Qué hizo este rey y su pueblo? ¿Qué hicieron? Oyeron, se humillaron, oraron, buscaron a Dios, se volvieron de sus malos caminos. ¿Y qué hizo Dios? El 10, mis amados hermanos, esto es poderoso. Miren, escuchen el 10, léelo si me está siguiendo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Él dice que cambió de parecer. ¿Dios cambia de parecer? No, este es un tema teológico también. Dice, Dios se arrepintió, así lo traduce Reina Valera. ¿Ya? Pero no es que Dios se arrepienta, ¿me entienden? Porque no es hombre para que se arrepienta, dice el pasaje bíblico, sino ni hijo de hombre, ¿sí? Para que vuelva atrás. Entonces, ¿qué está haciendo? Dios es el mismo, amado hermano, el mismo. Acá está Dios, acá está Dios. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. El hombre se mete bajo la lluvia de las maldiciones, fuera de su cobertura. El hombre elige ponerse a este lado. Dios dice, no, debes estar de este lado. Y el hombre decide, no, yo hago mi voluntad, yo hago lo que quiera. Cuando el Dios le habla a través del profeta, estos hombres dicen, Dios tiene razón. ¿Qué hacen estos hombres? El rey y sus hombres dicen, necesitamos la cobertura de Dios. Dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es. ¿Quién cambió? ¿Dios? No, cambió el hombre. Cambió su corazón. Estuvo en maldición. Dice Dios, tienen la muerte, tienen la vida. ¿Qué eligen ustedes? Eso, el hombre normalmente estaba en muerte. Pero cuando decide vivir bajo la cobertura de Dios, por eso les decía en las predicaciones anteriores, solamente hay una forma de vivir, no hay dos, solamente una forma de vivir, y es la vida cristiana. Y que la otra forma de vivir fuera de Dios, no, eso es morir muriendo, y eso no es vida. La única forma de vivir es la vida cristiana, cuando uno viene a Cristo. Solamente cuando uno le rinde su vida a Cristo y entiende todo esto, Dios viene a morar con nosotros. Y Él hace nuevas todas las cosas. Dios hace nueva todas las cosas. Ya les conté esta historia del psiquiatra que
que desafía a un pastor en una ciudad muy importante en los Estados Unidos. Y en la radio el psiquiatra dice: desafío públicamente a este pastor que venga acá y debata conmigo. Y el pastor, muy sabiamente, cuando le llega el desafío, dice: ok, yo estoy de acuerdo en debatir con este psiquiatra, si solamente con una condición: que me muestre cuántos de sus pacientes ha cambiado, ha sanado. Si me demuestra solamente uno, yo le llevo 100 que tengo acá en mi iglesia que Cristo cambió. Y se disolvió. Se disolvió el desafío. Porque solamente Cristo puede hacer nuevas las cosas. Solamente Él puede hacer nuevas las cosas. Solamente Él puede darte una nueva vida. El apóstol Pablo dice: alguien puede estar pensando y decir, nosotros como iglesia lo sabemos, pero alguien de repente que no conoce al Señor puede estar pensando y dice: yo quiero esa vida, arrepiéntete, ven en fe al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te hace nacer de nuevo, te hace nacer de lo alto, te da vida en abundancia. Así mueras, vas a vivir. Eso dice el Señor Jesús. Alguien dice: ok, yo quiero eso. ¿Y cómo vive un cristiano? Bueno, el apóstol Pablo escribe una carta, y con esto termino. Vamos a Efesios, mis amados hermanos. Tenemos que movernos en la Escritura, porque no hemos venido a escuchar palabra de hombre, sino la palabra de nuestro Dios. Y en Efesios 4:17, ¿cómo es esta nueva vida en Cristo? Permítame contarles a la luz de la Escritura. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto continúa, mis amados hermanos, y termina en el 32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios traerá sanidad a nuestra tierra cuando hagamos esto, mis amados hermanos. Dios traerá sanidad a nuestros corazones, a nuestras almas si hacemos esto, a nuestro vecindario si hacemos esto, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país si hacemos esto. Vamos a orar, mis amados hermanos.